¿Cómo andan? Las 10:05 de un lindo sábado, aquí en Buenos Aires. Bienvenidos. Supongo que buena parte de esta audiencia va a coincidir, bueno, si no, no importa, para debatir estamos, en que la carta de Cristina Fernández de Kirchner es uno de los hechos de la semana, uno de los hechos impactantes de la semana y un hecho auténticamente novedoso en varios sentidos. Si se acuerda o no con sus opiniones, en forma total o parcial, no cambia en absoluto que sacudió a un tablero político dominado por dos ingredientes centrales. A, el andar de un gobierno tan caótico en la gestión como firme en los negociados de su raíz ideológica, y B, una oposición sin comando a la vista, solo anclada en algunos gestos importantes de resistencia. Más o menos hasta mediados de semana, el interés mediático se concentró en el besamanos papal de Javier Milei, y después en sus insultantes chicanas contra una de las cantantes más populares del país. Hasta La Nación, el diario, que en varias columnas, crónicas y plumas muestra una base profesional y alejada del oficialismo pornográfico de su señal de cable, publicó un texto del colega Pablo Sirven que desde el título lo dice todo. La Nación. Perón polemizaba con Braden. Milei con Lali Espósito. Esto, a más de remarcar como lo que es una fake escandalosa, el señalamiento de la estrella cual vividora del Estado. Pero, en medio y al cabo de estos entretenimientos, que en cualquier caso llevan a preguntarse cuánto inciden realmente en la apreciación política de la sociedad, Milei sigue tensando y avanzando con una brutalidad desconocida en tiempos democráticos. En los ratos libres, suponemos, que le deja el pasarse todos los días tuiteando y retuiteando a toda hora. Nunca se vio lo que sucede, o no, al menos, que ocurra sin acuerdos elementales con la oposición, del tipo de los que precedieron a la convertibilidad. En una, para nuestro gusto, muy interesante columna editorial, la de hoy en La Política Online, Ignacio Fidanza señala la pregunta que recorre la política que hacíamos en este espacio editorial el sábado pasado, y es si le puede salir bien a Milei. Porque el juego a todo o nada de Milei los desconcierta. Milei es el sumo sacerdote de una iglesia extravagante y como los alienígenas de Halo, juega todo el tiempo con la extinción, la propia y por supuesto la ajena. Y esa pulsión tan extrema, por momentos de una crueldad inusitada, desafía las reglas. Las reglas según las cuales se entiende la política tradicionalmente o civilizadamente. Según el modo en que los formula, no hay un solo acto o anuncio del gobierno que pueda no ser tomado como una provocación. No hay uno. Advertir que continuará en el ejercicio del poder si es necesario mediante la exclusividad de decretos. Rechazar todo aumento del salario mínimo.
descartar sin más la paritaria nacional docente y achurar el fondo de incentivo para el sector, que en algunas provincias significa alrededor de un 10 al 15% del ingreso docente. Vengarse de los gobernadores, literalmente, por algunos votos adversos en la discusión de incisos de la ley ómnibus, recortándoles aportes determinantes para que el costo del transporte público no sea cargado por completo en los usuarios, por vía directa o indirecta. Si las provincias resolviesen asumir el subsidio, es decir, reabsorberlo, van a recortar eso que van a poner de otra partida, obra pública, lo que fuere. Desregular en forma total al sistema de salud, donde prepagas y laboratorios están gozando probablemente del festín más grande de su existencia. Eliminar sin discriminaciones los fondos fiduciarios que compensan desequilibrios sociales, como si todos fuesen iguales, como si todos fuesen lo que los libertarios denominan cajas de la política, y como si no fuera cuestión de que se las reemplazaría por las cajas de negocios de las corporaciones que por ahora sostienen a su gobierno. El problema a esta altura ya no pasa en lo esencial por seguir preguntándose cómo fue posible, cómo es posible, que un sujeto de semejante naturaleza haya llegado a presidente. La respuesta es un aspecto considerable desde ya, nadie dice que no, porque en las causas de que este sujeto pueda ser presidente, de que haya acontecido este suceso, se encierran los errores estructurales del gobierno anterior, entre otros. Pero el tema es cuál opción superadora podría existir toda vez que el personaje ya llegó a donde no imaginaba, ni por asomo, que llegaría, y que la resistencia de muchos actores sociales está descabezada de conducción y justamente de caminos alternativos. Seamos completamente francos, ¿alguien imagina que la reacción del sindicalismo tradicional, luchadores sueltos, referencias culturales e intelectuales, grupos de izquierda ortodoxa, combatividad o capacidad de desafío y denuncia de algunos medios y periodistas son un recurso capaz para enfrentar tamaña andanada? Siempre la frase imprescindible: es condición necesaria. Claro, necesarísima, pero no suficiente. Por allí es donde se filtra la carta de Cristina, acerca de la que, nos parece, conviene eludir elementos que son atractivos, pero secundarios al cabo. Cristina es una figura que despierta únicamente amores y odios, reforzados ambos por el fracaso del gobierno que integró hasta el último diciembre, el fracaso en términos principalísimos de la economía, y según quiera verse, que previno lo que ocurriría o que, carga la mochila del desengaño ella también. Luego, reaparece ahora porque intuye que viene el crash de Milei que también presagia a Macri. O, exactamente al revés, reaparece porque lo que ve venir es un desánimo y expectativa simultáneos que podrían conducir a la fantasía noventosa de dolarizar, agache de cabezas y baja la inflación, y, en resumen, asentamiento de un lunático cuyas consecuencias serán catastróficas a mediano plazo. Más especulaciones. ¿Le habla al progresismo en su conjunto para que se despierte? ¿O se dirige a la interna de un peronismo acéfalo donde, como ya supo reclamar, les recuerdo, ningún mariscal toma el bastón?
Más especulaciones. ¿Actúa como comentarista o se meterá en el barro más tarde o más temprano? Se opine lo que se quiera. Cristina hizo un recorrido de diagnóstico, siempre a nuestro juicio casi impecable, por los motivos madre y padre de nuestra decadencia. Hay que leerlo entero al documento, no vale por partes. Describe que Argentina no logra superar un drama crónico que es de restricción externa, de falta de dólares, porque el endeudamiento en dólares y la falta de ellos para satisfacer a la producción cuando alcanza cierto estadio de consumo torna imposible cualquier perspectiva de desarrollo en sus términos de modelo industrialista. No dice Cristina por qué el kirchnerismo tampoco lo logró. Es cierto que no profundiza una sola autocrítica, y también lo es que su descripción no es taxativa, sino enumerativa. Y además se remite al análisis de la macro y no demuestra interés por aspectos, por ejemplo, de la economía popular, de la elaboración y distribución de cercanía, de la desconcentración productiva, que podrían ser, que deberían ser fundamentales en un marco de pobreza extendida. Pero sí se mete con unas cuantas vacas sagradas del peronismo clásico y de algún progresismo vacuo por fuera de sus conquistas en el plano de las libertades individuales. Criticar a Cristina porque refuerza sus indicaciones al respecto, viniendo del fracaso en lo económico del Frente de Todos, ¿saben qué? Es un argumento ad hominem. Porque pasa por oponerle sus antecedentes reales o presuntos y no por debatirle la consistencia de sus dichos. El tramo de su texto relativo al mercado laboral probablemente es el más destacado. Resalta que hay asuntos no analizados en detalle o que necesitan nuevas regulaciones porque el teletrabajo y las plataformas digitales intermedian entre oferta y demanda de manera inédita y progresiva. De esto hablamos aquí con Leandro Santoro un buen rato la semana pasada. Cristina se anima a decir que las formas de contratación laboral también deben ser revisadas, actualizando convenios colectivos de trabajo que datan de hace décadas y que no contemplan nuevas realidades a las que queda clarísimo. Milei y su ejército de redes y discurso supo interpelar, provocar, con una eficiencia de época que el campo nacional y popular no vio ni de lejos, y mejor que se apure a verlo. Y hay otro párrafo que en particular llama a discutir un régimen de incentivo a las grandes inversiones, pero con agregado de valor y transferencia de tecnología. Y desafía a que las empresas del Estado deben integrarse tanto por vía de la participación del capital privado como de las provincias. Siendo que también propone revisar aspectos de los ámbitos educativos y de seguridad, mientras no se pierda de vista que nada debe ir en contra de derechos sociales adquiridos. ¿Qué van a decir? ¿Que Cristina giró a la derecha? ¿En serio? Todo lo contrario, sí podría decirse que, así fuere como comentarista de índole conceptual, porque en el rol de liderazgo político ya lo dio todo, con sus aciertos y yerros, Cristina ha trazado una hoja de ruta, siquiera de debate, siquiera para que peronismo o progresismo, ¿cuál sería la diferencia a esta altura del partido?, salgan de su letargo. Y también, como siempre, apurados a abstenerse. Sí hay un apuro útil, que es el de resistir a este engendro que gobierna. Pero hay
otro apuro que no sirve, consistente en seguir aplicando categorías de análisis y acción que están en desuso. Ese es el valor de la carta.